¿Qué tal, campeones? El día de hoy vamos a realizar una receta que me ha pedido una campeona desde Alemania y es una receta muy tradicional aquí en Colombia. Son nada más y nada menos que las obleas. En este caso las vamos a hacer con un poco de arequipe y crema y queso para aquellos que les gusta este típico dulce como se debe. Vamos entonces a realizar esta receta. Voy a confesarles, inicialmente creí que no era posible, pues esta receta se hace con una máquina, una prensa que le da calor por ambos lados y queda una oblea muy bonita, muy buena, pero la vamos a hacer de una forma casera en la sartén y elementos que tenemos en nuestro hogar. Sin más rodeos, vamos a comenzar entonces con esta rica y deliciosa receta. Campeones, y ahora sí, manos a la obra. En medio litro de agua van a verter una pizquita de bicarbonato de sodio, un poquito nada más. Continuamos con media cucharada de almidón de yuca, o si no lo sustituyen por fécula de maíz. Continuamos con media cucharada de aceite de girasol. Finalmente vamos a agregar 4 cucharadas de azúcar blanca. Pueden también agregar azúcar morena, aunque tradicionalmente se hace con agua panela. En vez del agua y el azúcar agregan agua panela. Vamos a continuar con 250 gramos de harina de trigo. Vamos a separarla en 3 partes para que no se nos vayan a formar muchos grumos en la mezcla. Lo importante es disolverlo muy bien, porque si no esto nos va a quedar con grumos en nuestras obleas y no queremos eso. El punto perfecto para que lo disuelvan es de esta forma, que sea fluido, que no les quede absolutamente con ningún grumo. Vamos entonces ahora a llevarlo a una sartén, tiene que estar muy caliente y en el momento de agregarla la van a esparcir, que no les vaya a quedar muy gruesa porque entonces les van a quedar estilo waffle o pancake. Una vez se les ha secado por la parte de arriba, lo que van a hacer entonces es voltearla inmediatamente y poner una olla encima, la más pesada que tengan. Esto lo que va a hacer es aplanarla, pero tampoco la dejen mucho tiempo, unos 5 segundos nada más. Puede ocurrir que en su olla o se les vaya a pegar la oblea, eso significa que se está soltando mucha humedad. Entonces lo que hacen es quitar la olla y secarla con un trapo mientras esta se empieza a endurecer. Después la retiran, voltean su oblea que están preparando, la dejan unos 5 segundos y ponen nuevamente la olla. Van a hacer este proceso unas 6-7 veces, volteándola constantemente hasta que les quede la textura de su oblea. ¿Cómo se dan cuenta? Pues en el momento que ya no se les adhiere de su olla, o cuando ustedes se dan cuenta que ya les está quedando muy tostada. No se les va a quemar, les va a quedar perfectamente, no de la apariencia que comúnmente conocemos, pero sí les va a quedar la textura perfecta. Muchos se preguntarán qué hago entonces si las quiero agregar y hacerlas sin la olla. Bueno, vamos a intentarlo a ver qué tal nos quedan. Simplemente lo que hacen es verter su mezcla en una sartén caliente, las van volteando constantemente por ambos lados con una espátula, pero puede suceder lo siguiente, que es que les queda blanda por un lado y por otro lado les queda tostada. Entonces es lo que no me gustó mucho, además de que también se les puede quemar. Como pueden ver en esta parte, esta oblea no se tuesta mucho por esta parte. En la parte central queda perfectamente, pero en los bordes nuevamente queda muy blanda. Entonces lo que hace es que sea más como un pancake. Además de que se queman los bordes y también se tienden a rizar. Entonces no queda una apariencia muy estética, por así decirlo. Mientras que si lo hacemos con lo de la olla, pueden darse cuenta que es muy uniforme. El tostado parte muy bien en todas las partes, no hay ningún problema. Y además de que es muy uniforme. En caso de que a ustedes les parezca que está un poco asimétrica, muy feita, lo que van a hacer es, con mucho cuidado para que no les pase esto, van a cortarlo por todo el perímetro de a poquito hasta que les quede un redondeado perfecto. Y una parte muy buena entonces, para que se den cuenta cómo se hacen esas obleas, es agregar un poco de arequipe en toda la parte de su oblea. Después le van a agregar un poco de queso, un poco de crema chantilly, les voy a explicar próximamente cómo se hace, queso y finalmente lo hacemos como una arepa, lo vamos a aplanar y queda de esta forma maravilloso. Campeones, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en un próximo video.